Muchas veces pensamos que cuando estamos en casa, cuando estamos en panteones, cuando estamos en los hospitales, somos víctimas de lo paranormal. Pero a veces dejamos de lado que también, cuando vamos de camino por carreteras, estamos todavía más en peligro. El día de hoy no me encuentro solo. Se encuentra conmigo, por primera vez en este espacio, el Doctor Escalofrío. ¿Qué tal, amigo Sombra? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionado por estar aquí y pues vamos a darle. Es bien interesante el tema de las carreteras y sobre todo a mí me apasiona mucho porque pues solemos viajar constantemente, ¿no? Así es, de hecho, cuando pues todo el mundo piensa que el lugar más infestado puede ser tu hogar, puede ser un hospital, un panteón, pero ¿qué pasa con las carreteras? Las carreteras, estos lugares donde lamentablemente hay accidentes, hay siniestros, donde hay pérdidas fatales, toda esa energía que se queda ahí y la cantidad de leyendas que se cuentan a través de carreteras a lo largo de todo el mundo, creo que hacen de estos caminos algo muy enigmático. Pero antes de comenzar, ¿cuáles son tus redes sociales, hermano? Para la gente que no lo conozca, es un narrador de historias muy bueno, tiene un contenido increíble. Si te gustan las historias para irte a dormir con pesadillas o malvibrarte con estas historias paranormales, aquí el señor es experto en contar este tipo de historias. Gracias por la presentación. Pues mira, me encuentran como Doctor Escalofrío. El proyecto podcast se llama Relatos de Ultratumba y yo empecé narrando audiolibros. Entonces ahorita estamos migrando también al formato podcast. Y para los que gusten del terror clásico, terror gótico como es Edgar Allan Poe, Lovecraft, por ahí tenemos audiolibros. En Spotify también nos encuentran como Doctor Escalofrío. Súper. Pues bienvenido a este espacio. ¿Qué te parece si vamos comenzando con el tema? Me gustaría hacerte la pregunta que le hago a la mayoría de los invitados que he tenido en este espacio. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que tú hayas vivido relacionado a estas carreteras? A estas carreteras he tenido una experiencia muy fuerte cuando iba a la universidad y por ahí tenemos un video que te lo voy a mostrar para que cheques la carretera y la oscuridad que hay en este lugar, que ni siquiera hay alumbrado. Sobre todo las curvas son muy peligrosas y bueno, hay sinfín de leyendas, experiencias en este sitio que seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando las van a conocer. Algo que te haya pasado, que te haya marcado, que has dicho, yo la verdad no me esperaba que me sucediera esto al principio. ¿Quieres que te la cuente o vemos el video? Vamos si quieres el video y ahorita me lo cuentas. Súper. El Cañón de Lobos de Noche. El famoso Cañón de Lobos. Oscuro completamente. La historia que se cuenta. No quiero decir cuál porque me da frío. Ahí va. No te va a llegar. Ya vengo cerca, creo. Ahí está. ¿Se vio? ¿Sí se vio? Ahí está. ¿Cuántas historias guarda el Cañón de Lobos? ¿Cuántos accidentes? Y en el cerro, adentrándose en el cerro que hay, pues que hay personas que hacen trabajo como de brujería o nahuales o de ese tipo, pues. Ya estamos saliendo del cañón. Gracias a Dios. Todo comienza cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, que yo soy ingeniero de profesión, pero al principio empecé a estudiar Derecho. Posteriormente no me gustó por el tema de corrupción, entonces me salí y estudié ingeniería. Pero
yo estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca. Y como te mencionaba, yo radico en Cuautla. Entonces, para llegar a Cuernavaca necesitas pasar por una carretera que se llama Cañón de Lobos. Ok. Bueno, un sitio. La carretera federal, que es Cuautla-Cuernavaca. Ujú. Ok. Entonces, yo no tenía auto y mi mejor amigo era el que nos daba aventón a mí y a otros amigos. Ujú. Entonces, nos quedamos de ver, pero los otros amigos eran de bastante más lejos, de otro pueblito, de ya casi por Puebla. Entonces, para llegar al sitio todavía se tardaron un montón y habíamos quedado de vernos a las 8 de la noche y llegaron ya casi a las 11, 12 de la noche. Entonces ya tuvimos que tomar la carretera pues, ya a esta hora, ¿no? Ujú. Como te digo, está bastante oscura. Es muy peligrosa, tiene muchas curvas y de hecho yo creo que todos los días ocurre por lo menos un accidente en el sitio. Ok. Se cuentan millones de leyendas, una de ellas es la de la chica de la curva, que fue con el ser con el que nos encontramos. Te voy a contar, ya ahí llegando a la entrada de Cañón de Lobos, teníamos un amigo que era muy muy miedoso y empezó a hacer bromas, empezó a decir, imagínate que se nos aparezca tal cosa, imagínate tal cosa X, ¿no? Y nos dice, ¿han escuchado de las leyendas? Y todos así de, pues sí las hemos escuchado, pero mejor, mira, tú eres el más miedoso, mejor ni le estés tentando, ¿no? Ok. Pasamos, íbamos normal, en eso mi amigo siempre prendía un cigarro para pasar ese sitio, no sé por qué, pero tenía la costumbre de prender un cigarro y y pasar el sitio manejando, ¿no? Entonces, en una de las tantas curvas, nos encontramos a esa mujer, pero ¿cómo la vemos? Yo la veo a lo lejos y veo una silueta de blanco, pero con el vestido como lleno de sangre. Y entonces, en ese momento, nos estamos acercando, pero como que el tiempo se empezó a alentar, ¿sabes? No sé en qué consista, pero el tiempo se empezó como a alentar. Como una distorsión. Sí, Ok. algo extraño. Pero cuando pasamos justo al lado de ella, te juro que no se le veía el rostro, pero sí se le veía así como el cabello sobre su cara. Y en ese momento te juro que yo sentí como si su mirada estuviera clavada en mí. Ok. En ese momento no sé cómo no supe ni cómo reaccionar. De hecho, ahorita me estoy trabando otra vez de recordar la El impresión. impacto, ¿no? Sí, Que el te impacto de ese generó. día. Y lo bueno fue que mi amigo no volteó. Yo siento que si él hubiese volteado, nos hubiéramos ido derecho a una curva y es un acantilado. No sé cuántos metros sean, pero sí es bastante. Te digo, todos los que íbamos, pues empezamos a gritar, ¿no? La Ujú. verdad es que sí fue una impresión muy fuerte. Teníamos alrededor de 18 años, también pues, éramos bastante jóvenes Sí, claro. y no nos esperábamos esto, ¿no? Cuando vas en una carretera nunca te esperas encontrar con algo paranormal Ujú. y mucho menos esto, ¿no? Sobre todo cuando no lo has vivido previamente. Sí. Tu primera experiencia yo creo que es bastante impactante y a mí la verdad es que sí hasta el momento me trabo al hablar, sí fue muy fuerte y te digo, se cuentan millones, no sé si millones, pero miles de historias por lo menos, sí, En ese tramo. en ese tramo. Inclusive lo comenta también un gran amigo que le mando un saludo a Chuy Campos, que él es antropólogo, es historiador y es fantasmólogo. Él ve la historia de los fantasmas desde la antropología y él dice, o él siempre comenta que si tú crees en la Llorona, existe, porque tú le estás dando una intención Ok. y al darle una intención se crea. Entonces, que ocurra un suceso en un lugar y repetidas ocasiones diferente gente lo empieza a vivir y empieza a pasar y lo empiezan a comentar, pues claro que se va a hacer real esta entidad. Y fíjate que contándome tu historia me hiciste acordar muchísimo de una leyenda muy famosa en Colombia que tiene que ver con carreteras y una entidad que se aparece en ellas. ¿Has escuchado hablar de la pata sola? De la pata sola, sí he escuchado. Es una mujer, un ente parecido a la Llorona que se suele aparecer en lo que es Centro y Sudamérica, me parece, ¿no? Exacto. Es una mujer que se aparece justamente en zonas como de sierra montañosa
Me llegó hace un par de semanas la historia de Juan. Le voy a mandar saludos, de hecho es Juan S. Rutas, Ok. es su arroba. Él es camionero y me cuenta la siguiente historia. Dice, esto me pasó en Antioquia, subiendo por una vía de secundaria entre fincas. Hace 4 años no era una autopista, era más una carretera angosta sin luz. Puro monte. Eran casi las 11 de la noche y yo venía despacio porque estaba lloviendo. En una curva vi a una mujer parada a la orilla del camino. Tenía el cabello largo, ropa clara, parecía descalza. Lo primero que pensé fue que se había accidentado en su carro o que quizás se había quedado varada. Frené, bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió, solo levantó un poco la cara y me miró. Algo no me gustó. No sabía explicarlo, Sombra. No era miedo, era como una alerta en el cuerpo. Cuando mis faros la iluminaron mejor, noté que estaba mal parada, casi como torcida. Y ahí me di cuenta. Solo apoyaba una pierna, la otra no estaba. No era que la escondiera o simplemente la pusiera por atrás de la otra. No existía esa pierna. En ese momento sentí un mareo muy fuerte, como si el tiempo se ralentizara. Ella dio un paso hacia el carro, pero en ese momento reaccioné. Aceleré sin pensarlo. Mientras arrancaba, escuché incluso un grito detrás de mí. No como de persona, sino como algo más grave, algo más seco. No quise mirar el retrovisor hasta varios metros después. Cuando lo hice, la carretera estaba completamente vacía. No había nadie. No había ni siquiera un rastro de que hubiera una persona por ahí, ni siquiera una sombra. Lo más raro fue que al llegar al pueblo revisé la hora. Habían pasado casi 40 minutos desde esa curva, cuando ese tramo no toma ni siquiera 10. No se me apagó el carro, no choqué, no pasó nada más. Pero desde esa noche ya no manejo por esas carreteras rurales. En la zona, cuando conté lo que vi, un señor solo me miró y me dijo: menos mal no se bajó, joven, porque era la pata sola. Fíjate, Sombra, me hace mucho ruido y la similitud con la experiencia que te contaba sobre todo cómo se detiene el tiempo. No sé si es por la impresión, Ajá. no sé si es cosa de nosotros, por la mera impresión, o que estos entes tengan algo que ver con el tiempo, la realidad. No sé, ¿tú qué opinas? Yo también creo que cuando vivimos una experiencia traumática, el mismo shock hace que te bloquees. Quizás esta persona por el shock se quedó bloqueada. Para lo que él pensó que fueron segundos, quizá fue más tiempo, ¿no? De que él estaba paralizado. Entonces, creo que de cierta manera lo que te pasó también a ti, el shock de lo que les ocurrió, el sentir que el tiempo se detuvo, a lo mejor fue un espasmo de adrenalina, pero que sí va acompañado con algo paranormal que no te puedes explicar, que la ciencia no puede comprender incluso, sobre todo, por ejemplo, alguien como tú, que es ingeniero, que se dedica de cierta manera a parámetros, ¿no? Así es. Entonces, sí me hace pensar muchísimo y se cuentan muchísimas leyendas al respecto de la famosa patasola en Colombia, que es una entidad muy conocida. Muy famosa, de hecho. Yo creo que al grado quizás de la Sayona, La Sayona en también. otros lugares, y también de la chica de la curva, como lo contábamos, ¿no? Hay muchos entes en las carreteras y la verdad es que es aterrador, sobre todo cuando tienes una experiencia como esta. Así es. ¿Qué te parece si empezamos también a mostrarle a la gente evidencia? Porque estas son historias que tanto te han pasado a ti, le ha pasado a la gente, te voy a platicar lo que me ha pasado a mí, pero también hay gente que sube a redes sociales de pronto esas experiencias anormales o paranormales que inclusive puede poner en peligro su seguridad, ya que te distraen o ya que pueden hacer que tengas alguna catástrofe, ¿no? Me gustaría comenzar con la primera evidencia. ¿Qué te parece si te la muestro? Claro que sí. Y en un momento la comentamos. Con mucho gusto. Y ahí viene.
Está bien, oiga. No puedo creerlo. Chango, qué miedo. ¿Cómo va a ver el señor si no se ve absolutamente nada? Mira, apaga las luces. Nada. Chango. Vamos a regresarnos, Chango, mejor. Ahí va, loco. Ese viejito está mal, Chango. ¿Qué opinas al respecto de este video? Mira, no sé si sea del tema paranormal, pero la verdad es que sí se ve bastante perturbador, ¿no? Es como un señor caminando a muy altas horas de la noche, parece, no nos muestra la hora, pero no sé qué opinas tú. Yo siento que de todas maneras se ve bastante extraño. El señor va caminando fijamente. No sé qué notes tú. A mí, lo primero cuando me llega este video, lo primero que pienso es, posiblemente son de estas personas que son sembradores, que se levantan muy temprano antes para ganarle al sol, porque mi abuelo era así, ¿no? Mi abuelo era una persona de campo que se levantaba a las 4 de la mañana, o desde las 3 incluso, para ganarle al sol, sembrar, y en cuanto el sol iba saliendo, él casi iba terminando su jornada de siembra. Pero lo que me llama mucho la atención de este video es, la persona parece como si fuera un zombie. La persona que va manejando, pues desacostumbrada a ver este tipo de personas, le preguntas, ¿todo bien? Y el señor sigue adelante como si ni siquiera lo escuchara, como si estuviera perdido, como si estuviera ido. Entonces me hace pensar mucho. Además, hay una leyenda que se cuenta en ciertas carreteras de aquí de México. Hay una, creo que es hacia de la México a Guanajuato, hacia Celaya. Okay. Hay un tramo que se cuenta que parece el señor del costal o el señor del morral. Okay. Que muchas personas han visto a una persona que va caminando a la orilla de la carretera con un morral. Muy, muy parecido a esto. Que van caminando y que cuando le hablan no contesta, simplemente sigue su trayectoria como si lo demás alrededor de él no existiera. Como este señor que pareciera estar en un tipo trance. Exacto. Y yo creo que es bastante perturbador, ¿no? En el momento en que tú te encuentras con una persona y no responde a tu llamado, a una pregunta, yo creo que la normalidad se rompe, ¿no? Sí. Y eso totalmente llega a impactarte. Y yo creo que es lo que le pasó a este amigo conductor que subió el video. Y ahorita que comentabas del ente que se aparece en las carreteras de México con un costal, yo no me lo sabía, pero sí conozco una entidad que se llama El Silbón, no sé si la has escuchado, de Venezuela. Me suena, sí me suena. Es alguien que chifla, ¿no? Algo así. Te voy a contar rapidísimo. Él es un hombre que recibió una maldición de su abuelo por haber matado a su padre. Y lo que justamente me llama la atención es que también carga un costal. Ok. En este carga un costal de huesos, que es los que se supone que son de su padre. Ok. Entonces me llama mucho la atención los sincretismos, ¿no? Ya vimos con México-Colombia y ahorita también México-Venezuela. Sí, como diferentes culturas cuentan historias similares, ¿no? Así es, sobre todo tan alejadas, tantos kilómetros y fenómenos tan similares que yo creo que algo tienen de verdad. Sí es. Yo también sé que tú el día de hoy traes evidencia para mostrar. ¿Qué te parece si vamos con algún video de los que traigas el día de hoy para checarlo y que la gente también... Le hago la invitación, estamos aprovechando que estamos entre las 7 y 7 y media alrededor para que apaguen sus luces y presten mucha atención a este material que vamos a estar presentando en esta noche. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos a ver ese video.
Yo te quiero hacer una pregunta, Sombra. Ok. ¿Cómo reaccionarías al ver un ente como en esta situación? Podemos escuchar a una mujer que va cantando. A lo mejor no se puede escuchar el audio por temas de copyright. Pero fuerte no soy de Intocable. Ah, ok. Entonces la va cantando y de repente pregunta ¿qué es eso? Y en ese momento suelta un grito que se escucha bastante real y que incluso te evoca ese sentimiento de miedo. No sé cómo o qué opines tú. Justo ahorita que lo estoy viendo, te lo juro que me erizaste la piel. Porque es este contraste, ¿no? Una mujer que evidentemente va en plan tranquilo, va en plan casual, escuchando música, cantando a lo mejor una de sus canciones favoritas, una canción muy conocida aquí en México al menos, y de repente ese golpe abrupto de pasar de la alegría al terror. ¿Qué estás viendo? ¿Qué se atraviesa? ¿Qué es eso que se ve ahí? Yo, por lo que llego a percibir, pareciera ser como una mujer o un ente vestido de blanco, ¿no? Sí, que de hecho ya lo habíamos platicado alguna vez con Alain, que nos hicieron la pregunta de por qué las mujeres en la carretera parecen vestidas de blanco, que muchas veces son representaciones de túnicas basadas en épocas, ¿no? En ciertas épocas donde había ese tipo de vestimentas, pero también se cuenta que son entidades, al final son espíritus que son como estos famosos. Si existen los hombres sombra, también existen estas personas que son como entidades que irradian algo blanco porque pues son entidades que no han trascendido, que están en un limbo. Yo creo, Sombra, que como lo mencionas, puede ser que estas entidades, estos entes, no sean de esta época. Recordemos que a lo mejor pueden ser de hace 200, 300 años, ¿no? Pero quiero aclarar algo también. O más bien te quiero hacer una pregunta. Cuando ocurre un siniestro, ¿con qué tapan a las personas? Con un mantel blanco. Puede ser que la impresión de la persona, porque se dice que cuando una persona trasciende o se desuscribe de la vida, tiene una impresión de su cuerpo. Ok. ¿Será que se Se llegan ve, ¿no? En Ajá. el accidente, ¿Será pero que ya... se llegan a percibir con este manto, con esta sábana blanca? Puede ser. Puede ser también, porque sí se relaciona, bueno, yo he escuchado que se relaciona justo el color blanco de las vestimentas con pureza o con personas que como son accidentes y son repentinos, Sí. la persona no entiende que ya no está. Y eso se representa en estos colores, ¿no? De que estás en un limbo. Y me gusta mucho esa teoría, nunca la había escuchado y es muy interesante saber que a lo mejor cuando justo hay hasta incluso videos de siniestros y accidentes, a lo mejor voy a poner uno aquí en pantalla, hay un accidente que ocurre, que están grabando las cámaras de televisión, el reportaje, y se ve como si una neblina, una bruma sale del carro, que luego dicen, es que es ese último suspiro, ese último aliento del alma de la persona saliendo del cuerpo. Ver esa impresión en ese accidente, claro. Si sabías, y la gente a lo mejor que no lo sepa, es malísimo poner cruces en donde hubo siniestros. Yo no lo sé, pero ¿crees que me puedes explicar un poquito más? De Claro verdad, que sí, sin desconozco. problema. Mira, tiene que ver con que anclas la energía ahí. Ok. Siempre lo ha dicho Valerio, que es muy malo que leas en las tumbas de los panteones los nombres, porque es llamar a esas entidades. No es recomendable que cuando vas a un panteón leas las tumbas. Muchas personas tenemos esa mala manía de leerlas y de ver su fecha de nacimiento y fallecimiento. Lo mismo pasa con estas cruces. Cuando hay un siniestro y hay una fatalidad, estas cruces se colocan, pero al final del día anclas esa entidad a ese lugar. Es por eso que de repente esas entidades no trascienden, porque no comprenden que ya no están y se siguen apareciendo en esos lugares repitiendo patrones de ese accidente. Ok. Por eso es malísimo que pongan cruces en un lugar donde hay una catástrofe en una carretera, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias por la explicación. Y fíjate que es muy común
muy, muy, muy común. Yo creo que casi todos los siniestros que llega a ver siempre le ponen esta cruz en una carretera. Es una mala costumbre, pero bueno, esperemos que poco a poco no lo hagamos para dejar trascender a quien tenga que trascender, lamentablemente, ¿no? Porque no queremos que ocurran estos tipos de accidentes. ¿Qué te parece si te presento yo otra evidencia, tu otra evidencia, para continuar también con las historias? Porque hoy venimos cargados de historias muy perturbadoras. Claro que sí. Vamos con el siguiente video y ahorita lo comentamos. Excelente. Te platico un poco el contexto de este video. Se dice que en los años 40 hubo un accidente. En esta carretera, una persona venía alcoholizada y lamentablemente tiene un accidente, pierde la vida. Posteriormente, la gente reporta que en ese tramo aparece una persona a altas horas de la noche. Una patrulla, como puedes escuchar en el video, una sirena, va manejando, haciendo una rutina diaria. Llegan a este tramo y se alcanza a ver esta silueta. El policía como que reacciona, prende la alerta pensando a lo mejor que es un individuo, pero luego ya no está. Cuando ya se acerca el coche ya no hay nada. Bastante impactante. Y por ahí logro ver que dice que es en New Jersey. Creo que también es un lugar que se dice que pasan bastantes cosas extrañas, bastante fenomenología paranormal. No me imagino la impresión de esta persona, un policía, que llega a tener esta experiencia de pensar, como dices, que es alguien vivo y que de repente quizás es un espectro, un ente que ya no está en este mundo. ¿Se atreverían a pasar? ¿Se pararían? ¿O qué harían? Yo no sé qué haría, sinceramente. La verdad está bastante impactante y poniéndome en los zapatos del oficial. De verdad no logro concebir qué haría en este momento. A lo mejor en unos minutos más sí, pero en este momento no. Muy bien. ¿Te parece si vamos con una evidencia tuya? Excelente. Y ahorita la comentamos. Me parece perfecto. No sé si no tiene ropa o si es un ente que va caminando. Pareciera ser un ser masculino, ¿no? Sí, pareciera ser un hombre desnudo. Un hombre que no trae ropa. Pero es extraño. Como a altas horas de la noche en medio de una carretera en un campo. Pero también el temple del motociclista, ¿no? De no parar, de tener que seguir adelante. Muchas veces las personas que ven entidades en carretera propician a accidentes. Hay dos cosas aquí que a mí me aterran mucho. Uno, que son un fantasma en carretera. Y dos, también las motocicletas. Yo les tengo mucho respeto a las motocicletas porque tienen un alto índice de accidentes. Y metes dos factores aquí: carreteras de noche y una motocicleta, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, como dices, el temple del conductor. Que en una motocicleta es bastante fácil que pierdas el control. Y sobre todo se ve que sí voltea. Se ve que sí voltea rápidamente, pero no mueve nada del manubrio, ¿eh? El temple es impresionante, como lo mencionas. Me hiciste acordar muchísimo de una leyenda o una historia que se cuenta allá en Jalisco. Okay. Mi abuelo es de un pueblo que lamentablemente hoy en día es reconocido por una catástrofe que ocurrió hace un par de años, por un famoso rancho donde se encontraron ahí, que era un lugar donde, tú sabes, de crimen organizado. El pueblo se llama Teuchitlán. Hay una historia que se cuenta que en un tramo de esa carretera, digamos que de Guadalajara a Teuchitlán, pasas por otro pueblo muy grande que es como otra cabecera municipal, le llaman, que es Tala, Jalisco. Este pueblo, digamos que es la parte intermedia entre Guadalajara y Teuchitlán.
Del tramo de Tala-Teuchitlán hay una curva, pero aparte es una zona como de árboles, de pino, muy grandes, que se dice que le llaman el tramo del Coyote. Se supone que si manejas a altas horas de la noche, puede ser muy probable que un coyote te salga, pero el coyote no es un coyote que digas, es un animal que sí aparece como tal. Sí existen allá muchos coyotes, pero este coyote es un fantasma, por así decirlo. Y no se aparece enfrente de ti para que tú lo esquives. Lo extraño de esta leyenda es que si tú lo ves a través del retrovisor, sus ojos justo te hipnotizan, haciendo que pierdas el control del vehículo y te accidentes. Una persona de allá, justo de este pueblo, cuenta una historia muy, muy fuerte porque él fue camionero toda su vida. Él actualmente vive y radica en Estados Unidos como camionero, pero cuando vivía acá en Jalisco, él viajaba mucho hacia Michoacán, hacia Puerto Vallarta, hacia Nayarit, en estos transportes comerciales. Dice que en este tramo de carretera, él manejando su traila, va pasando, él sabe la leyenda, porque es una leyenda de muchas generaciones, y se le ocurre voltear y ve al coyote. De repente dice que tiene un blackout y después despierta en un hospital. Cuando empieza a preguntar qué sucede, le empiezan a reportar que encuentran la traila volteada. Nada más era un remolque. El remolque se encontraba tirado, el camión se encontraba como si se hubiera desprendido el remolque de la caja, y la caja del conductor quedó así boca abajo. Una catástrofe que hubiera sido una fatalidad. Él logra sobrevivir. Pero él dice, yo solo recuerdo que volteo hacia los retrovisores, veo un coyote y ya no supe qué pasó. Y son muchas las historias que se cuentan en este tramo de Tala-Teuchitlán, de que en esta carretera hay un coyote que se aparece de la nada, porque ni siquiera lo ves que salga, simplemente cuando volteas ya está ahí en medio. Y al ver sus ojos, pasa esta cosa. Muchos que somos de allá, que vamos seguido para allá, o que íbamos seguido para allá, procuramos no voltear en ese tramo del retrovisor, simplemente nos enfocamos al camino, pasando ese tramo de árboles, ya es cuando uno puede voltear hacia atrás. Que me llama la atención esto de los ojos. No sé si desprendan como algún tipo de luz. Dicen que son como ojos rojos. Ok, pensé que eran como tipo amarillos. Porque no recuerdo, pero por ahí de verdad, antes yo me dedicaba a tipo radio terror, que te mandan las historias, experiencias paranormales, y recuerdo haber escuchado alguna, no sé si no era de un coyote como tal, me parece que era una entidad que si la mirabas a los ojos también te hacía perder el control, pero no recuerdo si eran amarillos o eran rojos como lo mencionas. Creo que, sí, según yo, la historia acá son ojos rojos, pero muy brillantes, que justo te hipnotizan y hay mucho accidente. Es un tramo que lo extraño es que no es es una curva al principio, pero los accidentes no son en la curva. Es en el tramo recto donde están los pinos. Pero identificas la curva porque es el inicio de todo ese tramo donde puedes toparte a este famoso coyote. Y hablando del camión, tractocamión, por lo que mencionabas, bueno, yo sé un poquito de camiones, es una quinta rueda, sí traía un remolque, y para haberse volteado y para haber soltado el remolque, que entra el perno en la quinta rueda, debe haber sido muy, muy, muy fuerte el volanteo de esta persona, quizás hacia la izquierda, hacia la derecha, pero debe haber sido muy fuerte para voltearlo y que quedara, como dices, de cabeza y con la caja, el remolque. Es que en esa parte se cuenta que es el camino, pero si te desvías del camino está como una pequeña pendiente, entonces la caja se va como hacia la pendiente y es lo que hace que provoque que quede. Pero es un accidente, estamos hablando que ese es un accidente de fatalidad. Sí, claro. Y esta persona logra sobrevivir a ese accidente.
Sí, como te digo, yo trabajé arreglando este tipo de camiones, tractocamiones, y el índice de supervivencia es muy bajo. No te tendría el dato, pero es muy, muy bajo. Casi todos los accidentes en un camión, en un tractocamión, son fatales. Pues imagínate la suerte de esta persona. ¿Tú recuerdas, tienes alguna otra historia referente a estos fantasmas en carretera? En carretera sucedió el siniestro, pero no sé si sea adecuado contarla, porque como te menciono, esto ocurrió, fue un accidente que ocurrió de día. Fue bajando de la autopista México-Cuautla. Hay un lugar que se llama El Asturiano, es un club. Ok. Pero cuando los camiones bajan, la pendiente es pues muy, ¿cómo se puede decir? Muy inclinada. Y la verdad es que se quedan sin frenos constantemente. Ok. Muchos tienden a no tomar la rampa de emergencias. Ya. Ya sabemos que a veces sale muchísimo más caro para ellos usar la rampa de emergencias que provocar un siniestro. No sé si... Yo no sabía ese dato. No sé que existen estas rampas Sí. que son como de tierra que va haciendo que se reduzca la Así es. velocidad si te pierdes un freno. Y incluso hay como una rampa que sube, ¿no? Así es. Para que vaya perdiendo velocidad. Así es, tienen distintos tipos, tienen gravilla, luego tienen arena para que vayan frenando, ¿no? Pero a veces les sale muchísimo más caro usar la rampa Ok. que provocar el siniestro. No Porque sabía. tienen aseguradoras y todo, ¿no? Si tienen un seguro, a lo mejor les sale muchísimo más barato. Y en esta ocasión, esto ocurrió alrededor de 2020-2021 y fue, te digo, en la tarde. Y fue un accidente fatal. Hablamos de que hubo muchas personas que trascendieron en este accidente porque el tractocamión pues se llevó varios vehículos, ¿no? Fue horrible, fue horrible. Yo te contaría más, pero sería ser demasiado gráfico y recordemos que la censura es Claro. Pero fue un siniestro fue muy, un siniestro muy fuerte. No tengo el dato de cuántas personas trascendieron en este siniestro, pero te comento que nosotros trabajábamos reparando justo los tractocamiones, cajas, cuando ocurrían estas cosas. Ok. En esta ocasión, el siniestro ocurre, como te menciono, de día, pero lo paranormal nos ocurre ya nosotros en el taller. Ok. Llega esta unidad y llega destrozada con líquido hemático rojo. Usted lo tiene que limpiar. Nosotros no. Ok. Ya prácticamente son pérdidas totales, pero a veces lo que sí hacemos es tomar refacciones de esa unidad para otras unidades que también tengan algún tipo de siniestro. Ok. Entonces llegan y a veces, como te digo, se rescatan algunas cosas, pero llega la caja y la caja era la que teníamos que reparar. Se mete al taller y empezamos a trabajar, ¿no? Yo supervisando, todos los demás trabajadores, pues ya sabes, primero quitando todo, ¿no? Y a la hora de la comida, lo que está muy interesante es que sucede a la hora de la comida, a las 2 de la tarde. Los trabajadores estaban descansando en la caja y a veces, estos trabajos muy pesados, los trabajadores aprovechan para echarse una siesta. Ok. Y como eran varios, se metieron a la caja y a veces pues son muy cómodas, ¿no? Y muy frescas. Y de repente empiezan a sentir algo muy extraño mientras están tomando esta siesta. Y el que estaba hasta adentro sale corriendo y los demás no le hacen caso, lo toman de loco, ¿no? Dicen que sintieron un tipo de parálisis del sueño. Bueno, primero uno y después al siguiente, hasta que todos empezaron a sufrir esa parálisis del sueño. Lo que me impacta mucho es que les ocurrió, como te digo, en la tarde, no fue en la noche. Claro. Pero yo creo que
todo lo que pasó en esta unidad, te digo, lo fatal. La carga energética, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y todo lo que estuvo implicado. Te digo, estaba cubierta la cabina de rastros o restos. Algo bastante fuerte. Te digo que le sucedió a estos trabajadores, compañeros míos, en la tarde, a la hora de la comida. Es que yo siempre lo he dicho. Yo creo que para las entidades, si hay algo en algún lugar o se queda, como en este caso, energía en algún sitio, en este caso es en una caja, ¿no? Por un siniestro. Sí. Claro, no necesita tiempo. No es que diga la energía o el fantasma o la entidad que esté ahí. Ah, son las 3 de la mañana, déjame salir. Sí. No, o sea, no hay tiempo para ellos. Pero qué extraño que estando ahí la gente, ¿no? Dentro, les ocurra esto. Definitivamente estaba muy cargado de energía, muy pesada, vibra muy pesada, debido a esta fatalidad. Sí, sí, claro. De hecho, a veces nosotros veíamos las unidades, las cajas, y sentías un frío, a pesar de que estuviera el sol dándote en la cara. Un escalofrío, yo creo, por la carga, como lo mencionas, o por el impacto de saber qué fue lo que ocurrió con esa unidad o en lo que estuvo involucrada, ¿no? Me gustaría que mostremos otras 2 evidencias para poder continuar con un poco de más historias, ya un poquito ya acercándonos un poco a la recta final de este episodio. Quiero que todos presten mucha atención al siguiente material. Es un video que en lo personal me llamó mucho la atención, pero quiero que te pongas en los zapatos de las personas o de la persona que graba esto. Padre cielo que estás en lo nuestro. ¡Ay, Santa María, Madre! Padre cielo que estás en lo nuestro. Yo diría lo mismo que esta persona. Imagínate el susto que tiene esta persona de ver algo, pero no afuera de la carretera, dentro de un coche que va delante de ti. Es impresionante. No sé cómo catalogarlo, pero algo que me llama mucho la atención son los ojos del ente o la criatura, no sé cómo llamarla. Brillan como si fuesen de un ser, un perro, un gato, algún felino grande, algún animal que tiene este tipo de membrana que es lo que hace que reflecten la luz. Claro. Pero nosotros no lo tenemos. Muy raras veces en cámaras antiguas pues, se veía un poquito el destello o la famosa ojo rojo, pero de ahí no pasa de una membrana como un gato, Sí. como un perro. ¿Te imaginas estar en los zapatos de este conductor que, no sé, digo, a lo mejor se lo toma entre el susto, el nervio, esta risa o Nerviosa. nerviosa, de incluso no poder ni recordarte del rezo de decir, ¿qué estoy viendo, no? Y saber que está enfrente, no sabes si quien va en el carro de enfrente sabe que hay algo que se subió a su coche, o si será una entidad que incluso el del coche sabe que tiene. Fíjate, Sombra, que hay muchas leyendas o experiencias de personas que dicen que cuando tú pasas por un sitio, los entes suelen subirse, al asiento del copiloto o en la parte posterior del auto. No sé si sea el caso, pero me llama mucho la atención porque a veces lo que más se cuenta es que asustan al conductor, ¿no? En esta ocasión está asustando al conductor que va atrás del vehículo. Exacto, no a quien viene en el coche. Así es. Porque ha habido muchas experiencias. Tengo la experiencia también de una amiga. Ella toda la vida ha tenido una sensibilidad donde ve personas que no están. Muy parecido un poco a lo de Valerio. Valerio obviamente un poco más pues trabajado porque él se dedica a esto. Pero esta chica no, o sea, esta amiga es de que le da miedo. Y ella siempre me platica que no le gusta pasar en un tramo allá en Guadalajara. Es un tramo muy conocido como la avenida Lázaro Cárdenas, en donde hay una famosa mujer. Ella siempre dice que cuando va manejando se sienta
como una chava atrás. Sí. Y siempre que ve la silueta, empieza a decir, no te voy a dejar que te subas, vete. Y ella sigue adelante. Pero como estas, hay muchas historias. Hay una leyenda que te quiero platicar, pero antes me gustaría que chequemos esta última evidencia que tú traes, que sé que es muy perturbadora, porque tú me dijiste, amigo, no te la quiero mostrar hasta el día de hoy. Excelente. Vamos a verla. Nunca a gastar las baterías. El día que te gastes... ¡Hostia! Tranquilo. Comienza a grabar un vídeo de emergencia. ¿Te has asustado tú más que yo? Claro, es que le he visto la cara. Y negro, ¿eh? No tenía largas. Y negro, chaval. ¡Oh, ya tiene el vídeo! Ese le quiero, ¿eh? ¿Qué opinas, Sombra? Yo lo veo bien interesante porque tanto el conductor como el copiloto, no sé si es el copiloto, yo pienso que sí, se sorprenden, ¿no? Vaya la expresión. Hasta una Alexa por ahí. Bueno, ya ves que estos carros inteligentes ya hasta tienen comandos de voz cuando va a haber un siniestro, un posible choque, una colisión. Hasta lo dice, ¿no? Precaución. Sí. Wow. Qué susto. No sé, a mí me deja muy impresionado. Yo no había visto experiencias en otros lados que no fueran Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque es en España. Ajá. Justo. Yo tampoco veo mucho o he visto mucho contenido paranormal o evidencias paranormales en España. Pero el susto que se lleva es que pareciera que de la nada este espectro o especie de espectro aparece, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo desaparece. Pero sí se ve que puede ser algo porque hasta, te digo, este monitor empieza a hablar y decir precaución. Y de hecho el conductor pues frena en seco, ¿no? Se ve ahí cómo desacelera rápidamente y se han llevado una muy buena impresión y yo creo que hasta un escalofrío por ahí, ¿no? Muy fuerte. Qué gran forma de cerrar con la parte de las evidencias. ¿Y qué te parece si ya acercándonos ahora sí al cierre, platicamos las últimas experiencias que tengamos referente a este tema? La siguiente historia, más que historia, es una leyenda muy conocida acá en México, pero también al mismo tiempo quisiera contar aprovechar dos, porque hay dos leyendas que me llamaron mucho la atención. Hay una que yo ya conocía porque mi familia es del norte del país, en Sonora para ser más precisos. Hay una carretera de dos pueblos que son pueblos que se encuentran a orilla de la playa. Y esta carretera lo único que los divide es un camino, una carretera angosta que atraviesa el mar. Tú puedes ver por un lado mar y por otro lado mar y está conectado solamente esta carretera, estos dos pueblos. La carretera es la Guaymas-Empalme. Esta carretera es muy conocida por una entidad que se llama la Mujer de Blanco o la Dama de Blanco. Resulta que esta era una mujer que se dedicaba pues a la vida galante, una dama de compañía de pues siglos pasados, que pues era muy reconocida por ser muy guapa, porque era una chica que todo el mundo quería estar con ella, hacer de sus servicios. Esta chica, lamentablemente, un cliente pues se sobrepasa, terminando en tragedia. Y él digamos que pues hace esta tragedia en medio de esta carretera en un antiguo bar, en un cerrito. Pasa el tiempo, esta cantina obviamente pues deja de funcionar, se queda en ruinas, por el tiempo la misma cantina, las paredes empiezan a caer y queda como en ruinas. La leyenda o lo que ocurre y lo que la mayoría de la gente de esta población cuenta, de Guaymas y de Empalme, que si vas en la carretera a altas horas de la noche, nunca le des la parada a una mujer que se aparece ahí. Una mujer muy guapa, una mujer que va vestida con un traje blanco, con un vestido blanco. Hay quienes cuentan que la ven, que está pidiendo la parada, que si tú le ayudas, ella se sube, pero llegando al tramo donde ella fallece, ella desaparece automáticamente, lo que hace que la gente se sorprenda y se colapse o se distraigan y puedan volantear.
Hay otros que también cuentan que simplemente van manejando y que la mujer aparece sentada atrás o de copiloto en ese tramo de la carretera, provocando también accidentes. Se hizo muy famosa este caso porque hace muchos años un investigador paranormal sonorense, no recuerdo bien, te soy muy honesto el nombre de esta persona, pero él graba una expedición en este sitio. De hecho, era un programa muy, muy famoso allá de radio. Y esta persona logra captar a través de estos aparatos monitores que te dedican a la frecuencia que había mucha actividad, y en una de las ventanas se ve una mujer que pasa. Total, la gente cuenta que pasan muchos siniestros en esa carretera. Muchos familiares me han contado de experiencias de amigos o que les han contado que van de vacaciones, sobre todo a Guaymas y Empalme. Hay por ahí cerca una playa que se llama San Carlos, muy reconocida por ser una playa muy bonita. Entonces muchos van a vacacionar para allá, pero en este tramo toman la precaución de nunca tomarlo por la noche porque ha habido gente que sí ha tenido estos accidentes. Incluso hasta puedes hacer que tu coche se vaya tan mal que caigas al mar, por lo peligroso de esta carretera. Y hay otra que es la famosa difunta Correa. Es una leyenda originaria de Argentina que se asocia sobre todo a las rutas que son largas o desérticas allá en Argentina, sobre todo en la región de San Juan, La Rioja y Mendoza. Son estas 3 regiones donde se platica mucho de esto. Se supone que era una chica que se llamaba Deolinda Carrera, quien pierde la vida en este desierto buscando a su marido. Pero ella iba con su hijo pequeñño. Cuenta la leyenda que el pequeño logra sobrevivir porque logra, a través de seguir amamantándose del cuerpo ya en descomposición de su mamá. Esta entidad, así como la Llorona, ¿no?, queda varando en estas zonas, y hay una persona de nombre Nicolás, que le mando saludos, que mandó su historia, que él cuenta que le llamó la atención que iba en este camino. Él no es transportista, pero no de trailers grandes, sino de estas como de pickups que son de siembra, donde llevan maíz. Dice que él se encontraba en La Rioja hace unos años, que manejaba de noche y que ese tramo pues lo conoce muy bien, que en ese tiempo pues ese tramo pues no tenía tanta iluminación como hoy en día, eran más como de grava, estos caminitos de grava, y que una madrugada él estaba cabeceando y entre esta oscuridad y el cansancio ya sentía que le faltaban pocos kilómetros para llegar al pueblo donde tenía que llegar. Entonces él sentía una sensación constante como de tener compañía, como si alguien estuviera sentado justo detrás, ¿no?, en el asiento trasero. Cuando pasa por un tramo, ve a una mujer, porque aparte era una zona donde no hay todavía pueblo, o sea, eran kilómetros de recorrido. Pues dice que ella llevaba como una botella y dice, yo no quise ser cruel, pero algo en mí me dijo que no me parara. Y él sigue adelante y tan solo en cuanto la pasa, voltea para atrás y ya no ve nada. Pero dice que más allá de sentir miedo, él sintió la necesidad de pedir ayuda, como si quisiera ayudar a esta mujer. Cuando llega al pueblo, le comenta a unas personas, oigan, es que no sé si vi a una mujer allá, la vi de tal característica, yo no me sentí capaz de poder ayudar porque pues tenía que llegar, ¿no? Le comentan, no te preocupes, es muy común y qué bueno que no te paraste porque muchas veces no es algo bueno esta entidad. Es una entidad de esta mujer, la famosa difunta Carrera, que cobra venganza por el haber perdido la vida ahí y de cierta forma busca, ¿no?, el reencontrarse con su esposo y con su bebé. Ok, bastante impresionante, y lo que me llama mucho la atención es la reacción del conductor de no pararse, de no ayudar, y yo creo que esto es lo que puede que salve las vidas de estos conductores, transportistas, cuando tienen este tipo de encuentros. Exacto. ¿Tienes alguna última historia ya para irnos despidiendo? Claro que sí. Más que historia, es yo creo que una leyenda. Y esto ocurre en La Rumorosa.
Recordemos que esta es una de las carreteras más famosas por tener siniestros, apariciones y cualquier tipo de contacto paranormal. Ok. Y esta se volvió muy famosa hace unos años y se llama El Operador Fantasma. No sé si la has escuchado. Creo que no, si te soy muy honesto. Ok, esta trata, igual, un camionero va circulando por la Rumorosa y se encuentra con un hombre. Este hombre le pide un aventón y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que no, mejor no me des el aventón, ten este dinero, y le da un dinero. Y le dice, llévanselo por favor a mi esposa, no me va a dar tiempo, se descompuso mi unidad. El camionero no vio la unidad, dice, a lo mejor está más adelante, ¿no? Se descompuso mi unidad y necesito que vayas y le des este dinero a mi esposa, por favor, porque está teniendo a mi niño, está en labor de parto. Le da el dinero y dice, ¿sabes qué? Vete, yo voy a esperar aquí a que vengan por el camión, no lo puedo dejar solo. Y bueno, dice, ¿sabes qué? Me lo dijo con tanta urgencia que lo voy a dejar, ¿no? Paso, entrego mi carga y voy y dejo el dinero. Y así lo hace. Y al llegar a la casa, a la dirección que le había dado este hombre, toca y sale un niño. Dice, oye, ¿está tu mamá? Dice, sí. Va y le habla a su mamá y le comenta, oiga señora, me dijo su esposo que le trajera este dinero, pero yo creo que si es usted, esta persona, le dice el nombre. Dice, sí, pero él me dijo que estaba usted embarazada. Y se queda fría. Le dice, sí estaba embarazada, pero el niño es el que salió. Esto fue hace ya 3, 4 años. Y dice, pero ¿y el dinero? Dice, el dinero se lo voy a aceptar porque mi esposo sí falleció, sí perdió la vida en ese sitio. Comentan que en una curva el operador, el padre del niño, tuvo un accidente y se fue a un acantilado con todo y su camión y ya nunca pudo ver a su niño. Y pues la mujer, lamentablemente, cuando tuvo a su bebé, perdió a su esposo. Ay, qué gran historia para cerrar este episodio. Y sí, la Rumorosa, sin duda alguna. Yo sabía que la Rumorosa, pues es una carretera muy peligrosa hacia el norte del país. Y wow, me dejaste sin palabras con esta historia. Me pusiste la piel de gallina y sin duda alguna yo creo que a toda la gente que está escuchando este episodio, esta historia precisamente la va a dejar pensando antes de dormir un rato para que puedan descansar sin que tengan una mala noche. Doctor Escalofrío, qué gusto poder coincidir en este espacio. Ya estamos por cerrar este episodio, pero antes tus redes sociales y la gente que no te conoce, que está interesada en saber más de tus historias, las historias que tú narras, ¿qué se va a encontrar en este espacio? ¿Qué se va a encontrar en tu canal? Ok, encuentran el proyecto como Doctor Escalofrío, podcast Relatos de Ultratumba, y ahí lo que van a encontrar es básicamente también experiencias paranormales, audiolibros y documentales. Todo referente a lo paranormal. Todo referente a lo paranormal, y los audiolibros también en referentes al terror clásico. Varios autores. Ahí, si gustan, estamos en todas las plataformas, tanto en YouTube como en todas las de podcast. Ok, ahí para todos los fans del terror, para todos los fans de lo clásico, pero también de las historias. En mi caso, no soy un amante de Howard Philip Lovecraft, soy un amante de Edgar Allan Poe, incluso hasta tengo un tatuaje referente a él. Es lo único que les voy a comentar en ese aspecto.
Sí, me fascina mucho la literatura de terror. Yo crecí leyendo primero a Stephen King, después me pasé a los clásicos, ¿no? Como El Hombre Invisible, todas estas... ¿cómo se llamaba en La Guerra de los Mundos? Uy, Oh, se me fue el se autor. me fue el nombre de mí también ahorita. Pero que empezó Sí, sí, siendo una broma de radio que Sí. terminó trascendiendo, Y todos salieron a causando espantados, ¿no? Y Howard Phillips Lovecraft, en la actualidad es uno de mis autores favoritos. Impresionante. Un gran universo que crea, que le debemos mucho. Incluso hasta hay una película que se llama Ghostland. Si nunca la han visto, se la recomiendo. Esa no le vi. Es una oda a Lovecraft, a su mundo. Y es una gran película, es de las últimas películas de las últimas décadas, que de verdad es una verdadera joya de terror, dejando de lado los famosos jumpscares que luego ya aburren. Esta película se la recomiendo, Ghostland, muy buena película. Yo también quiero recomendar. Dale. Vamos a recomendar el color que cayó del cielo, también, Ok. inspirada en la obra de Lovecraft. Y vamos a recomendar In the Mouth of Madness. Ah, gran película, Muy sí buena. la he visto. Muy buena, muy buena. La verdad desconozco cómo la encuentran, creo que está como en la boca del miedo o al borde de Al borde de la locura. Algo así. Ajá. Muy buena, véanla. Y si saben de la literatura de Lovecraft, les va a encantar. Muchísimas gracias, doctor Escalofrío, una vez más. Hemos llegado al cierre de este episodio. Muchas gracias a todas las llavecitas azules que se conectan como cada jueves, que están ahí al pendiente del chat. Muchas gracias también a toda la gente que se conecta, que forma parte ya del chat, que está ahí partícipe, inclusive para toda la gente que no está en el chat, pero que sí está disfrutando de este episodio. Muchas gracias, y también a todos aquellos que se conectan o ven este episodio después, también bienvenidos. Este es su espacio, nunca es tarde para el terror. El archivo negro ha sido abierto y nos vemos el próximo jueves con una historia y con un tema muy aterrador. Buenas noches.